Bienvenidos. Antes de comenzar con el relato, me gustaría saber desde dónde nos están escuchando y a qué hora te gusta escuchar estos relatos. Te leo en comentarios. Sin más que decir, comencemos. Me llamo Juan Morales y soy veterinario rural en Veracruz. Llevo más de 15 años atendiendo ganado, aves y otros animales en ranchos y comunidades alejadas. En este trabajo he visto de todo. Epidemias de fiebre aftosa, parvovirus en perros de campo, incluso casos de rabia en bovinos. Pero nada, absolutamente nada, me preparó para lo que encontré en la granja Santa Marta. No suelo contar esta historia. No porque no me crean, sino porque me da miedo recordarla. Todo comenzó a finales de julio, en plena temporada de lluvias. Las tormentas hacían que el río Papaloapan se desbordara en algunas partes, convirtiendo los caminos en lodo y dejando a muchas comunidades aisladas. Era una época difícil para los ganaderos, porque la humedad traía enfermedades respiratorias y problemas con parásitos. Ese día me llamó don Esteban, dueño de la granja Santa Marta, un rancho ubicado en un terreno apartado, entre cañaverales y selva. La llamada fue breve, pero lo que dijo me inquietó. Doctor, necesito que venga. Mis animales, algo les pasa. ¿De qué se trata?, pregunté. No sé cómo explicarlo, pero es grave. Ya se murieron 4 becerros y 2 puercos anoche. ¿No es normal? Hice varias preguntas, tratando de entender si se trataba de una enfermedad común, pero don Esteban solo insistió en que fuera cuanto antes. 2 horas después, con mi maletín de equipo y una caja de muestras, manejaba rumbo al rancho bajo un cielo gris y pesado. Cuando llegué, me recibió don Esteban, un hombre de unos 60 años, alto y curtido por el sol. Su rostro estaba tenso. No me saludó como de costumbre. Venga, doctor, quiero que los vea usted mismo. Caminamos entre los corrales de madera y alambre de púas. El lodo me llegaba casi hasta los tobillos. El aire olía a humedad, tierra mojada y algo más, un hedor dulzón y rancio, como carne podrida. El primer cadáver era un becerro de unos 5 meses. Su piel estaba extrañamente pálida, como si hubiera perdido toda la sangre. No había signos de depredadores, pero su cuerpo estaba hueco por dentro. Abrí su boca con guantes y noté que la lengua estaba negra. ¿Cuánto tiempo lleva muerto?, pregunté. Desde anoche. Lo encontramos al amanecer. Examiné otros cuerpos y todos tenían el mismo patrón. Piel pálida, ojos hundidos, cavidades vacías donde deberían estar los órganos. Algo me decía que no era un virus común. ¿Han visto algo raro en los animales vivos? Don Esteban tragó saliva. Los caballos no quieren acercarse a estos potreros. Los perros tampoco. Anoche, uno de los becerros estaba vivo todavía cuando lo encontramos. Se retorcía como si algo le estuviera quemando por dentro. Esa última frase me dejó helado. Decidí tomar muestras. Corté un poco de tejido de uno de los cuerpos y lo guardé en un tubo estéril. También recolecté suelo cerca de los cadáveres y revisé el agua de los bebederos. Todo parecía normal, hasta que encontramos al toro. Don Esteban me llevó a la parte trasera del rancho, donde tenían a los toros de engorda. Uno de ellos, un semental negro de más de 800 kilos, estaba tumbado en el suelo. Pero lo extraño no era que estuviera tirado. Era la forma en la que respiraba. Su vientre subía y bajaba de manera irregular, como si algo dentro de él se moviera por su cuenta. Sus fosas nasales echaban vapor, a pesar de que la temperatura era templada. Me acerqué con cautela. ¿Cuándo empezó esto? Desde hace 3 días. No come, no bebe, solo está ahí.
como si estuviera esperando morirse. ¿Por qué no lo sacrificaron? Don Esteban me miró con una expresión que no entendí. Intentamos, pero no muere. Mi piel se erizó. ¿Cómo que no muere? Le disparamos en la cabeza 2 veces. Se levantó como si nada y luego volvió a echarse. Me arrodillé junto al toro y noté que su piel tenía zonas extrañas, como manchas de humedad que latían bajo la luz. Toqué su lomo con un guante y lo sentí tibio, pero con una textura incorrecta, como si la piel estuviera floja sobre los músculos. Decidí escuchar sus signos vitales. Puse el estetoscopio sobre su pecho y cerré los ojos, y entonces lo oí. No era el latido de un corazón, era un sonido húmedo, como algo deslizándose dentro de una bolsa de carne, algo que se movía en su interior. Me aparté de inmediato. Don Esteban, hay que abrirlo, ahora. Él asintió sin discutir. Llamó a su caporal y en minutos trajeron machetes. Lo que descubrimos dentro me quitó el sueño por meses. Cuando el primer machetazo abrió la piel, un hedor insoportable salió del cuerpo del toro. Un vapor denso se elevó, y lo que vimos dentro no era normal. Sus órganos no estaban en su lugar. Algo los había desplazado. Las costillas estaban extrañamente separadas, como si algo se hubiera acomodado entre ellas, abriéndose paso en su pecho. Y en medio de ese caos de carne, vimos un bulto negro, con forma retorcida, palpitante como un corazón gigante. Algo se movió dentro de ese bulto. Fue un movimiento repentino, como si lo hubiéramos despertado. El caporal dio un paso atrás, persignándose. Yo estaba paralizado. El toro, que debería estar muerto desde hace días, giró la cabeza lentamente y nos miró. No mugió, no gruñó. Solo nos vio, con los ojos inyectados de algo más que sangre. Y entonces, el bulto se abrió. De su interior salió algo parecido a un enjambre de gusanos largos y oscuros, con cuerpos viscosos y brillantes. Se retorcían al contacto con el aire, cayendo sobre la tierra empapada de sangre. Fue suficiente para que don Esteban ordenara a sus hombres quemar todo. Echamos gasolina sobre el toro, sobre los cadáveres de los becerros y los puercos. Prendimos fuego y vimos cómo el humo negro se elevaba en el cielo gris. Pero antes de irnos, noté algo en la tierra. Los gusanos se movían, alejándose de las llamas. Algunos se enterraban en el lodo, como si supieran que el fuego era su enemigo. Nadie dijo nada, solo observamos, sabiendo que, aunque quemáramos todo, algo de eso seguía ahí, bajo nuestros pies. No volví a la granja Santa Marta. Días después, envié las muestras a un laboratorio. Nunca me dieron un diagnóstico claro. Solo me dijeron que en la tierra había algo desconocido, algo que no pertenecía ahí. Semanas después, me enteré de que don Esteban vendió el rancho y desapareció. A veces, cuando viajo por la zona, evito pasar cerca de esos terrenos. No quiero saber qué creció en la tierra después de aquella noche. Pero si algo aprendí, es que no todas las enfermedades vienen de la naturaleza. Algunas cosas no deberían existir. Después de aquella noche en la granja Santa Marta, traté de seguir con mi vida. Atendía mis consultas diarias, vacunaba ganado, daba tratamiento a perros y gatos en las comunidades. Pero algo dentro de mí no se sentía bien. Había una pregunta que me perseguía constantemente. ¿Qué era lo que encontramos en el toro? Intenté encontrar respuestas. Llamé a colegas veterinarios, investigué sobre parásitos desconocidos, sobre enfermedades transmitidas por insectos o algún tipo de infección fúngica agresiva. Nadie tenía una explicación. El laboratorio nunca me dio un diagnóstico claro, pero semanas después recibí un correo de un biólogo de la UNAM que revisó mis muestras. Doctor Morales, los organismos hallados en la Tierra no coinciden con ninguna especie conocida.
La estructura celular no es bacteriana ni viral, y tampoco responde a los antifúngicos comunes. Parece algo nuevo. Esa última palabra me hizo sentir un nudo en el estómago. Quise dejarlo ahí. Quise convencerme de que era un caso aislado. Pero la cosa no terminó en la granja. Un mes después, recibí una llamada inesperada. Era el nuevo dueño de la granja Santa Marta. ¿Usted es el veterinario que atendió este rancho antes? Sí. ¿Qué necesita? Mis animales se están muriendo. El tono de su voz era tenso. Perros, gallinas, hasta las ratas del establo, se enferman y se quedan quietos, como si los drenaran, y luego sus cuerpos se ven raros. Se me erizó la piel. ¿Ha encontrado algo dentro de ellos? No los he abierto, pero anoche uno de mis perros vomitó algo negro. Era como una bolsa que latía. No supe qué responder. El hombre continuó. Voy a vender esto. No quiero saber qué pasa aquí, pero necesito que me diga la verdad. ¿Qué encontraron ustedes? Me quedé en silencio unos segundos. Queme todo lo que esté enfermo. No intente salvar a los animales. No toque la tierra con las manos desnudas. El hombre no respondió enseguida. Luego dijo, en un tono más bajo, lo que sea que dejó el dueño anterior sigue aquí. Esa fue la última vez que hablé con él. Después de esa llamada, decidí investigar más sobre el terreno de la granja. Me fui a la biblioteca de la ciudad, revisé registros viejos, incluso hablé con algunos ancianos en la comunidad cercana. Fue ahí donde conocí a don Isidro, un hombre que había trabajado en esos terrenos desde antes de que fueran una granja. Mire, doctor, ahí antes no había ni cañaverales ni pastizales. Era un terreno muerto. Los viejos decían que la tierra ahí estaba enferma. ¿Por qué? El anciano entrecerró los ojos. Antes, cuando la guerra de independencia, hubo una masacre por esos rumbos. Cientos de cuerpos quedaron enterrados en fosas sin nombre. Me quedé callado. Dicen que la tierra no quiso tragarse a los muertos, y algo más los tomó en su lugar. No supe si era una historia de miedo o si había algo de verdad en ello. Pero una cosa era clara. Ese lugar nunca estuvo limpio. Un año después, pasé por la zona de la granja en un viaje hacia otro rancho. El terreno seguía ahí, pero ya nadie lo habitaba. La cerca estaba caída, los establos abandonados y el campo cubierto de maleza alta. Por un momento, sentí la tentación de detenerme, de caminar hasta los corrales y ver si quedaba algún rastro de lo que encontramos aquella noche. Pero no lo hice, porque en el fondo sabía que algo seguía ahí, y si el suelo estaba muerto antes de que llegara la granja, ahora había algo debajo, esperando. No sé si algún día alguien volverá a comprar esas tierras. Solo sé que, si algún veterinario recibe una llamada de ese lugar, le diré lo mismo que me dijo don Esteban antes de irse. No vayas. Hay cosas que no se pueden curar. Me llamo Martín Reyes. No soy de Sinaloa. Nací en Aguascalientes y pasé la mayor parte de mi vida en la Ciudad de México. Pero la vida en la capital es cara y el trabajo escasea cuando no tienes más estudios que la secundaria. Así que terminé donde muchos terminan, moviéndome de un estado a otro, aceptando cualquier trabajo que pagara lo suficiente para comer y enviar algo a casa. Aquel año llegué a Sinaloa buscando empleo en las cosechas. Me habían hablado de una granja cerca de Guasave, donde pagaban bien por trabajar en los campos de hortalizas. No era la primera vez que hacía ese tipo de trabajo, así que me presenté con lo poco que tenía. Una mochila con 2 mudas de ropa, una gorra vieja y botas baratas que apenas resistían el lodo. No hice muchas preguntas cuando me contrataron. Solo me dijeron que el trabajo era pesado, pero que el dinero era seguro. Yo no tenía tiempo para preguntas. Debía haberlas hecho.
La granja era enorme, kilómetros de tierra cultivada con hileras interminables de chiles y tomates. El patrón, don Chayo, era un hombre serio, de esos que no hablan más de lo necesario. Dirigía todo desde su casa, una construcción grande con bardas altas, alejada de los campos. La mayoría de nosotros solo lo veíamos cuando bajaba en su camioneta para supervisar el trabajo. El capataz, un tipo seco llamado Lalo, fue quien nos recibió y explicó las reglas. Aquí nadie se mete en problemas. Se trabaja y se cobra. Cualquier pendejada, se largan. Era obvio que no quería cercanía con nadie. Y algo en su forma de hablar dejaba claro que ese no era un simple trabajo agrícola. El primer día me emparejaron con Omar, un chavo del Bajío que llevaba más de un mes ahí. Él me enseñó la rutina: salir antes del amanecer, trabajar hasta que el sol nos reventara la espalda y volver a los dormitorios con el cuerpo molido. Pero también me advirtió de algo más. No vayas al campo del fondo, susurró mientras tomábamos agua en el descanso. ¿Por qué? Omar miró a los lados, como asegurándose de que nadie más escuchara. Porque ahí pasan cosas raras. No pregunté más. No porque no quisiera saber, sino porque noté que todos evitaban ese tema. Era mejor no insistir. Pasaron 2 semanas sin incidentes. Me acostumbré al calor, al peso de los costales llenos de chiles, al polvo pegándose en la piel. Pero entonces me tocó trabajar solo en una zona apartada del campo. Era raro, porque normalmente trabajábamos en grupos de 2 o 3. Pero ese día Lalo me mandó al fondo, cerca de un viejo invernadero abandonado. No me gustó la idea, pero cuando eres un forastero y necesitas dinero, no te quejas. Mientras removía la tierra con la azada, el filo de la herramienta chocó contra algo sólido. Pensé que era una piedra grande, pero cuando escarbé más, vi algo que no debía estar ahí: un pedazo de tela. Al tirar de él, se desgarró con facilidad. La tierra debajo estaba más blanda, más oscura. No era normal. Seguí escarbando con las manos, sintiendo el sudor resbalarme por la cara. Y entonces lo vi. Un hueso. No era de animal. El color amarillento, la forma. Era un fémur humano. Sentí que el aire se volvía más pesado. Miré a mi alrededor, como esperando ver a alguien más, pero estaba completamente solo. Quise dejarlo así, pero mis manos siguieron escarbando. Saqué más huesos, luego un pedazo de cráneo y después un diente, aún incrustado en un pedazo de mandíbula. Me levanté de golpe, con el estómago revuelto. No era una sola persona, era una fosa. El miedo me hizo pensar rápido. Tapé todo lo mejor que pude con la tierra removida y volví al barracón sin decir nada. Esa noche no dormí, no solo por lo que había encontrado, sino porque en la madrugada, cuando todo estaba en silencio, escuché algo más. Golpes, no fuertes, no cercanos, como si vinieran desde muy abajo, como si la tierra misma estuviera intentando hablar. Me cubrí con la sábana, sudando frío. A la mañana siguiente, Omar notó mi cara de muerto. ¿Te pasó algo?, preguntó en voz baja. Nada, mentí, pero él supo que mentía. No insistió, solo se limitó a decir: «Vete de aquí, Martín». Y luego, en un susurro, como si temiera que alguien más lo escuchara: «Antes de que sea tarde». Esa tarde, mientras trabajaba en otro sector, vi a 2 hombres salir de la casa de don Chayo. No eran jornaleros. Vestían ropa cara, camisas de marca, llevaban pistolas al cinto. Uno de ellos se giró y sus ojos se encontraron con los míos.
No tardé en entenderlo. Esa granja no solo producía hortalizas, y la gente que terminaba en esa fosa no había muerto por accidente. Tomé una decisión. No esperaría el pago de la semana. No me despediría. Solo me iría. Esa noche metí mis pocas cosas en la mochila y esperé a que todo quedara en silencio. Pero antes de salir, miré hacia la ventana. Afuera, en la oscuridad del campo, había una silueta de pie, inmóvil. No tenía rostro, solo sombra. Me quedé helado. Y entonces, sin mover la boca, sin emitir sonido, escuché su voz en mi cabeza. No te vayas. Me largué sin mirar atrás. Corrí por los caminos de tierra hasta llegar a la carretera y caminé hasta que un tráiler me recogió al amanecer. No volví a Sinaloa. Nunca hablé de lo que vi. Omar también desapareció. Pregunté por él tiempo después, pero nadie sabía nada. Solo una cosa me atormenta hasta hoy. A veces, en la madrugada, cuando todo está en silencio, escucho esos golpes bajo la tierra, como si alguien, en algún lugar, siguiera pidiendo que lo saquen. No volví a Sinaloa. Nunca. Después de aquella noche, me fui lo más lejos que pude. No tenía dinero, así que acepté cualquier trabajo que encontré en el camino. Albañil, ayudante en talleres, lo que fuera, con tal de no quedarme quieto, con tal de olvidar lo que vi. Pero hay cosas que no te dejan olvidar. Pasaron los meses y la vida siguió. Me establecí en Sonora por un tiempo, trabajando en un taller mecánico. Parecía que todo quedaba atrás, pero una noche después de cerrar, algo me hizo detenerme en la puerta. Alguien estaba afuera. Era un tipo flaco, vestido con ropas sucias. Tenía la mirada perdida, como si no estuviera del todo ahí. ¿Qué necesitas, compa?, le pregunté. El hombre no respondió. Solo levantó la mano y señaló el suelo. Bajo sus uñas había tierra negra. Mi cuerpo se tensó. Cuando parpadeé, el hombre ya no estaba. Me fui de Sonora 2 días después. Años después, cuando ya trabajaba de tiempo completo en una bodega de frutas en Michoacán, alguien mencionó el nombre de Don Chayo. Mi cuerpo se puso rígido al instante. ¿Quién? Un agricultor de Sinaloa. Lo encontraron muerto hace poco. Dicen que lo desaparecieron en su propia tierra. Me costó trabajo respirar. ¿Y la granja? Clausurada. La aseguraron hace meses. No pregunté más, pero busqué en internet esa noche. No había noticias oficiales. Ningún periódico hablaba de Don Chayo ni de su granja. Pero en foros y en redes sociales, la gente contaba otra historia. Decían que la Marina había entrado a la propiedad, que la habían cateado y encontrado lo que ya todos sospechaban, una fosa clandestina. Las fotos eran borrosas, tomadas desde lejos, pero en una de ellas, una excavación abierta en la tierra, había algo que me hizo sentir el estómago vacío. Manos. No esqueletos, no huesos limpios. Manos con piel todavía pegada, retorcidas como si hubieran intentado salir. Y en la descripción de la foto, alguien había escrito algo que me dejó helado. La tierra aún se mueve. No dormí esa noche. Han pasado más de 10 años desde que me fui de aquella granja. Ahora trabajo en un almacén en Guadalajara, lejos de los campos, lejos del pasado. Pero cada tanto, en la madrugada, escucho algo. No es mi imaginación, no es el viento. Es un golpe seco, como si alguien, desde lo más profundo de la tierra, siguiera intentando salir. Me llamo Daniel Montes. Tengo 25 años y nunca imaginé que terminaría viviendo en una granja en medio del desierto de Sonora.
No es que no me gustara el campo, pero crecí en Hermosillo, entre el ruido de la ciudad y el calor sofocante del pavimento. Sin embargo, cuando mi abuelo materno murió y nos dejó la propiedad, mi madre decidió venderla sin pensarlo 2 veces. Yo, en cambio, sentí algo extraño cuando la vi por primera vez, una sensación de pertenencia, como si la tierra me llamara. Al final, convencí a mi madre de que me la dejara a mí. No era mucho, una casa vieja de madera con una cochera desvencijada, algunas hectáreas de tierra árida y un pozo que llevaba años sin usarse. Pero era mía. Mi plan era arreglarla poco a poco, tal vez criar unos animales y sembrar algo que pudiera vender en la ciudad. Nada complicado. No tenía idea de lo que me esperaba. Llegué con lo poco que tenía, una mochila, algo de comida y herramientas básicas. La casa estaba peor de lo que recordaba. Polvo por todas partes, las paredes con grietas. El techo parecía a punto de colapsar en algunas secciones. Pero lo peor era el silencio. Desde niño, cuando visitábamos al abuelo, la granja siempre estaba llena de ruido. Gallinas cacareando, el viento golpeando las láminas del granero, el crujido de la madera cuando alguien caminaba dentro. Pero ahora, nada. Esa noche encendí una fogata en el patio trasero y cené una lata de frijoles con tortillas frías. Me sentía bien, tranquilo. Tenía trabajo por hacer, pero no me importaba. Cuando me fui a dormir, el cansancio me venció rápido, pero no dormí bien. Algo me despertó en plena madrugada. Un sonido leve, apenas perceptible, como si alguien raspara la madera. Me senté en la cama, tratando de enfocar la vista en la oscuridad. No había electricidad todavía, así que solo tenía mi lámpara de mano. Apunté hacia las paredes, pero no vi nada. Tal vez ratones, pensé. Volví a acostarme y forcé mi mente a ignorarlo. Pero el sonido continuó. Un roce suave, como si alguien pasara los dedos por la madera vieja. Me levanté con el machete en la mano. Caminé por la casa, pero no encontré nada fuera de lugar. Después de un rato, el ruido cesó y el sueño me venció de nuevo. Por la mañana, encontré la primera marca. En una de las vigas de madera, justo sobre la puerta de mi cuarto, había una inscripción tallada. No estaba ahí la noche anterior. Decía, «No bajes al sótano». No recordaba que la casa tuviera un sótano. Recorrí la casa buscando alguna entrada oculta. Después de un rato, la encontré. Una trampilla en el suelo de la cocina, cubierta por una alfombra vieja. Parecía sellada con clavos oxidados. Mi abuelo nunca nos mencionó que había un sótano. ¿Por qué esconderlo? Tomé una palanca y comencé a quitar los clavos. Cada uno rechinaba como si la madera se resistiera a ser abierta. Finalmente, logré levantar la tapa y una bocanada de aire rancio me golpeó la cara. Abajo, una escalera de madera descendía a la oscuridad. Bajé con la lámpara en la mano. El aire era denso, como si no hubiera circulado en años. Lo primero que noté fue el polvo en el suelo. No había huellas, nada que indicara que alguien había bajado en mucho tiempo. El sótano era pequeño, apenas lo suficiente para almacenar algunas cosas. Había estantes vacíos, un par de cajas con herramientas viejas y algo más. En la pared del fondo encontré más inscripciones. No eran una o dos, eran docenas, tal vez cientos, cubriendo la madera desde el suelo hasta el techo. Algunas estaban incompletas, otras eran apenas un rasguño en la superficie, pero muchas eran claras y todas decían cosas similares. No lo escuches. No abras la puerta. No estás solo.
Él espera. Mi piel se erizó. Sentí un sudor frío bajando por mi espalda. Y entonces escuché el ruido otra vez. No venía de la casa. Venía de abajo, desde las profundidades de la tierra. Un raspado lento, como uñas contra la madera. Corrí escaleras arriba y cerré la trampilla de golpe. Puse una silla encima, como si eso fuera suficiente para contener lo que fuera que había ahí. No pude dormir esa noche. Al día siguiente, fui al pueblo. Necesitaba respuestas. Busqué a Don Chuy, un viejo amigo de mi abuelo. Cuando le mencioné el sótano, su expresión cambió. Me miró con desconfianza, como si hubiera dicho algo prohibido. «Tú no debiste heredar esa casa», dijo. Me llevó a su casa y después de un rato empezó a hablar. «Tu abuelo nunca construyó ese sótano. Ya estaba ahí cuando compró la propiedad. Nadie sabe quién lo hizo ni por qué, pero algo pasó ahí abajo, algo que él nunca quiso contar. Le pedí que fuera más claro. Cuando él llegó, la casa ya tenía marcas en la madera, las mismas que viste. Quiso ignorarlas, pero con el tiempo empezó a escucharlo». «¿Escuchar qué?». Don Chuy tardó en responder. «A lo que está ahí abajo». Me contó que mi abuelo selló la trampilla con clavos y se prometió no volver a abrirla. Que algunas noches escuchaba golpes desde el sótano, pero que aprendió a ignorarlos. Que con los años, las marcas en la madera seguían apareciendo solas, como advertencias de algo que nadie quería nombrar. «Por eso se quedó solo», dijo al final. «Nadie quería estar cerca de esa casa. Me fui de ahí con la piel de gallina. Esa noche, me quedé despierto con el machete en la mano. Y, en la oscuridad, lo escuché otra vez. No un raspado, sino un golpe. Uno fuerte, seco, como si algo, desde abajo, estuviera tocando la trampilla. No quise saber más. A la mañana siguiente, empaqué mis cosas y me fui. Vendí la granja por casi nada. Solo quería deshacerme de ella. Nunca supe qué había ahí abajo y nunca quiero saberlo. Pero a veces, cuando despierto en la madrugada, juro que aún puedo escuchar ese raspado. Como si algo estuviera marcando la madera, poco a poco. Vendí la granja en menos de una semana. Ni siquiera volví por las pocas cosas que había dejado atrás. Un hombre de Obregón, que solo quería la tierra para criar ganado, me la compró sin hacer muchas preguntas. No mencioné el sótano ni las marcas. Me largué sin mirar atrás. Pensé que con eso todo terminaría. Me equivoqué. 3 días después de regresar a Hermosillo, me desperté con una sensación extraña. Mi habitación se sentía distinta, como si el aire estuviera más pesado, más denso. Me levanté con la boca seca y fui al baño. Y entonces lo vi. En el marco de la puerta, alguien había tallado algo en la madera. No era profundo, pero era claro. «No te olvida». Un escalofrío me recorrió la espalda. Revisé toda la casa, buscando más marcas, pero no encontré nada. Pensé que tal vez alguien había entrado, que alguien me estaba jugando una broma. Pero no tenía sentido. Nadie tenía llave y la puerta principal seguía bien cerrada. Intenté convencerme de que lo había pasado por alto antes. Tal vez la marca llevaba ahí años y nunca la había notado, pero en el fondo sabía que no era cierto. Al día siguiente encontré otra. En la parte inferior de la mesa de madera en la cocina, alguien había escrito: «Él ya viene». Mi estómago se hizo un nudo. Llamé a mi madre, a un amigo, a cualquiera que pudiera darme una explicación lógica. Nadie sabía nada. Nadie había entrado a mi casa. No mencioné lo que había encontrado en la granja. No quería sonar como un loco. Pero lo peor estaba por venir. Esa misma noche,
Me quedé despierto en la sala, con todas las luces encendidas. A las 2:45 de la madrugada, mi celular sonó. El número no tenía identificador. Al principio dudé en contestar, pero la curiosidad me ganó. «Hola», dije, con la voz tensa. Por unos segundos, no se escuchó nada. Luego, un sonido leve, algo como un roce, como uñas deslizándose sobre madera. Mi piel se erizó. «¿Quién es?», pregunté. Silencio. Y entonces, justo antes de que colgara, escuché una voz, susurrante, áspera, lejana. «No debiste abrir la puerta». Mi corazón se detuvo. No supe qué hacer. No tenía pruebas de nada, solo una sensación sofocante de que algo estaba siguiéndome. Colgué y apagué el teléfono, pero el miedo ya estaba dentro de mí. 2 días después, me llamó el comprador de la granja. Al principio, pensé que quería reclamarme por algo. Tal vez se había dado cuenta de las marcas o había encontrado el sótano, pero su voz no sonaba enojada, sonaba nerviosa. «Oye, Montes», dijo, con un tono tenso, «¿cuánto tiempo viviste aquí antes de venderme la propiedad?». «Menos de una semana», respondí. «¿Y viste algo raro?». Mi estómago se apretó. «¿Por qué lo preguntas?». Hubo un silencio breve antes de que hablara otra vez. «Porque hace 2 noches encontré algo en la puerta de la casa». «¿Qué cosa?». Respiró hondo, como si dudara en decírmelo. «Una marca en la madera. Dice no lo escuches». No respondí. No sabía qué decir. Pensé que era algún chiste de los peones que me ayudan aquí, pero anoche pasó algo. Esperé. Algo golpeó la trampilla del suelo. Mi piel se erizó. «¿La abriste?». «No». Pero esta mañana, cuando revisé, se quedó callado por un momento. Los clavos estaban por fuera, como si alguien hubiera salido de ahí. Un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. «Véndela», le dije sin pensar. El hombre soltó una risa nerviosa. «No sé si alguien la va a querer comprar ahora». Cortó la llamada sin despedirse. Nunca volví a saber de él. Pensé que después de eso todo terminaría, que lo que sea que estaba en la granja se quedaría allá. Pero hace unos días encontré la última marca. En la cabecera de mi cama, justo donde apoyo la cabeza cada noche, alguien talló una frase. No sé cuándo apareció, no sé quién la escribió, pero la madera estaba fresca y el mensaje decía: «Ya está aquí». No he dormido desde entonces. No sé cuánto tiempo me queda. Me llamo Mateo Juárez y durante años trabajé en granjas por todo Chiapas. He cosechado café en las montañas, cortado caña bajo el sol abrasador y recogido plátanos en plantaciones tan grandes que parecía que no terminaban nunca. El trabajo no es fácil, pero paga lo suficiente para seguir adelante. Sin embargo, hay un lugar donde trabajé hace 6 años del que prefiero no hablar. No porque el trabajo fuera duro, sino porque ahí vi algo que todavía me persigue en las noches. Fue en 2019 cuando llegué a la finca San Jerónimo, en la selva de Chiapas, cerca de la frontera con Guatemala. Me habían dicho que buscaban jornaleros para la cosecha de maíz y frijol y que pagaban bien. No pregunté más. Cuando uno trabaja en el campo, lo único que importa es que el patrón pague lo prometido. El primer día llegué con otros 5 hombres en una vieja camioneta. Nos recibió don Celso, el capataz, un hombre seco y parco que no sonreía ni cuando nos entregó nuestras herramientas.
Aquí se viene a trabajar, sin preguntas, sin problemas, nos dijo sin rodeos. La finca era grande, con campos interminables de maíz y frijol. Había una casa grande de adobe y madera donde vivía el patrón, y más atrás, unos barracones donde dormíamos los trabajadores. No estaba mal, he dormido en peores lugares. Los primeros días pasaron sin novedad. Nos levantábamos antes del amanecer, trabajábamos hasta el anochecer y luego cenábamos juntos en un comedor improvisado. Lo único extraño era el silencio. Nadie hablaba demasiado, y los jornaleros que llevaban más tiempo ahí evitaban hacer amistad. Lo noté de inmediato. En otros trabajos siempre hay camaradería, bromas, hasta peleas por tonterías. Aquí no. Era como si todos estuvieran esperando algo. Y entonces, la primera desaparición ocurrió. Se llamaba Baltasar, un hombre de Veracruz que había llegado unos días antes que yo. Fuerte, callado, pero trabajador. Una mañana, cuando nos reunimos para el desayuno, su catre estaba vacío. Sus cosas seguían ahí, su machete, su mochila, hasta sus botas. ¿Dónde está Baltasar?, pregunté. Los demás se quedaron en silencio, hasta que uno de los más viejos, un hombre de Oaxaca llamado Herminio, habló en voz baja. Se fue. ¿Se fue cómo? Solo se fue. No pregunté más, pero algo no me cuadraba. Nadie deja sus botas ni su machete si se va por su cuenta. Al final del día, me acerqué a don Celso. Oiga, ¿y Baltasar? El capataz apenas me miró. No preguntes, eso me dejó inquieto. Algo estaba mal en la finca. Pasaron los días y el trabajo siguió, pero la tensión en el campamento crecía. Una noche, cuando salí a orinar, vi algo que me dejó helado. En los campos de maíz, a lo lejos, vi una silueta. No estaba caminando, solo estaba ahí, parada, inmóvil entre las plantas. Pensé que era otro jornalero, pero había algo raro. No se movía, no se escuchaba nada, solo el sonido del viento entre las hojas secas del maíz. Cuando parpadeé, la silueta ya no estaba. Volví a mi catre sin decir nada. No pude dormir. A la mañana siguiente, otro jornalero desapareció. Esta vez fue un muchacho de 18 años, Pedro. Habíamos hablado la noche anterior sobre nuestros pueblos. Me dijo que quería juntar dinero para ayudar a su familia. Por la mañana, su cama estaba vacía. Sus cosas seguían ahí. Los demás jornaleros parecían acostumbrados. ¿No piensan decir nada?, les pregunté. Nadie me respondió. Herminio, el viejo de Oaxaca, solo dijo: si quieres seguir aquí, Mateo, haz lo mismo que todos. Yo ya no quería seguir ahí, pero no podía irme así nomás. Tenía que entender qué estaba pasando. Esa noche, fingí dormir y esperé. Cuando el campamento quedó en silencio, salí del barracón y me escondí detrás de unos costales de grano. Cerca de la medianoche, lo vi. Alguien salió de la casa del patrón y caminó hacia los campos. No pude ver su rostro, pero vi que llevaba un machete en la mano. Lo seguí con cuidado. Se metió entre los maizales y se quedó quieto, como si esperara algo, y entonces escuché los pasos. No sé cómo describirlo, pero algo salió del maizal. No era un hombre, no era un animal. Solo vi su sombra moverse entre las plantas, y luego vi cómo el hombre del machete desapareció en la oscuridad. No gritó, no luchó, solo se fue. Corrí de regreso al campamento sin mirar atrás. A la mañana siguiente, decidí irme. Busqué a don Celso y le dije que ya no quería seguir. Me miró sin sorpresa. Si te vas ahora, olvida este lugar, me advirtió. Olvida a los que se fueron. No dije nada más. Tomé mis cosas y me fui a pie.
Caminé todo el día hasta que encontré un camión que me llevó al pueblo más cercano. Semanas después, supe la verdad. Un viejo amigo que trabajó en la misma finca me encontró en otro rancho y me contó. Cada año, antes de terminar la cosecha, algunos desaparecen. Nadie sabe cómo, pero es una tradición vieja. ¿Qué tradición? Me miró con miedo. Dicen que la tierra exige su pago. Desde entonces, evito Chiapas. No quiero volver a ver esos campos, ni escuchar ese silencio extraño. Porque sé que, en algún lugar de la selva, algo sigue esperando su tributo. Después de dejar la finca San Jerónimo, seguí trabajando en otros ranchos. Me fui al norte, corté caña en Veracruz, pisqué jitomate en Sinaloa, y hasta me metí a una empacadora en Tamaulipas, pero la sensación de estar siendo observado nunca me abandonó. Al principio, pensé que era mi imaginación. Me decía a mí mismo que lo que pasó en San Jerónimo no era mi problema, que la vida en el campo es dura y a veces la gente se va sin avisar. Pero no podía dejar de preguntarme, ¿qué pasó con los que desaparecieron? ¿Dónde estaban? ¿Qué era lo que vi aquella noche en los maizales? Me repetí 1000 veces que era mejor no saberlo, hasta que alguien más desapareció. Fue en un rancho de Tabasco, casi un año después de lo de Chiapas. Trabajábamos en una plantación de cacao cuando uno de los muchachos nuevos, un moreno flaco de acento costeño, dejó de presentarse a trabajar. Seguro se fue, dijo el capataz, con la misma indiferencia que don Celso. Pero lo extraño fue que sus cosas seguían en el campamento. Lo mismo que pasó en San Jerónimo. Esa noche no dormí. Algo dentro de mí me decía que estaba viendo el mismo patrón repetirse. Entonces, en la madrugada, vi algo aún peor. Desde mi catre, miré hacia la entrada del barracón y vi una sombra. No se movía, solo estaba ahí, observando. Tomé mi machete y me levanté de golpe, pero cuando salí, no había nadie. Al día siguiente, me fui de Tabasco. Y ahí entendí algo. Lo que pasó en Chiapas no se quedó en Chiapas. Algo o alguien me había seguido. No soy un hombre de estudios, pero no soy tonto. Sabía que la única forma de acabar con mi miedo era entender lo que pasó en San Jerónimo. Así que tomé un autobús y volví a Chiapas. No a la finca, sino al pueblo más cercano, donde los jornaleros solían ir a comprar provisiones. Me instalé en una fonda y poco a poco empecé a preguntar. ¿Sabe algo de la finca San Jerónimo? Preguntaba a los viejos en la plaza. La mayoría se persignaba o cambiaba de tema. Hasta que encontré a un hombre que sí habló. Era un anciano encorvado que vendía café en el mercado. Cuando le mencioné el rancho, me miró fijamente. No es la primera vez que alguien pregunta, dijo con voz ronca. Pero los que preguntan demasiado, a veces también desaparecen. Me quedé en silencio. Después de un rato, el viejo siguió hablando. Antes de que fuera un rancho, esa tierra era de los antiguos, dijo. Dicen que ahí enterraban a sus muertos, no como los nuestros, sino de otro modo. ¿Qué modo? El viejo miró a los lados, como si alguien pudiera escucharnos. No los enterraban, los dejaban en la tierra, para que algo más se los llevara. Me estremecí. ¿Algo más? El viejo asintió lentamente. Algo que sigue ahí. Me tomó semanas reunir el valor para volver a la finca. Esta vez fui de día, con la esperanza de que no encontraría a nadie. Pero el lugar no estaba abandonado. Cuando llegué, vi que seguía funcionando. Los campos estaban verdes, los barracones llenos de jornaleros, como si nada hubiera pasado. Entonces vi a don Celso. El capataz me reconoció al instante.
Su rostro no mostró sorpresa ni enojo. Solo me miró con esa expresión seca que siempre tuvo. Pensé que habías entendido, dijo. Vine por respuestas. Don Celso suspiró y se acercó a mí. Escucha, muchacho, no hay respuestas, solo hay trabajo. ¿Quieres seguir vivo? Olvida todo. Quería insistir. Quería exigirle que me dijera qué pasaba en esa finca. Pero en ese momento noté algo. Entre los jornaleros nuevos, reconocí a un rostro. Era Baltasar, el primer hombre que había desaparecido cuando yo estaba ahí. Estaba ahí, en los campos, con la mirada vacía, como si nunca se hubiera ido. Me quedé helado. Quise acercarme, pero don Celso me tomó del brazo con fuerza. Vete, ahora. Y esta vez le hice caso. Nunca volví a esa finca. Nunca supe qué le pasó a Baltasar, ni a Pedro, ni a los otros que desaparecieron. Pero sé una cosa. En los campos de San Jerónimo, algunos jornaleros se van, pero nunca se van del todo. Y aunque la cosecha sigue, la tierra siempre pide su pago. Me llamo Víctor Salinas. Tengo 41 años y desde que era adolescente he trabajado en el campo. No soy dueño de tierras ni de ganado, pero sé manejar un tractor como pocos. He trabajado en varias rancherías y ejidos de Zacatecas, siempre detrás del volante de esas máquinas enormes, removiendo tierra, sembrando, cosechando. Es un trabajo pesado, pero honesto. Hace algunos años me contrataron en una granja cerca de Villanueva, una de esas propiedades grandes que cultivan alfalfa y maíz para ganado. El dueño, don Eusebio, era un hombre serio pero justo. Me ofreció un buen sueldo y casa dentro del rancho. La única condición era quedarme ahí toda la semana y solo salir los domingos. Aquí la chamba nunca se detiene, me dijo. Pero mientras hagas bien tu trabajo, no tendrás problemas. Al principio, todo marchó sin contratiempos. Los días eran largos y agotadores, pero disfrutaba la soledad del campo. Sin embargo, no tardé mucho en notar algo extraño. Cada mañana, cuando iba a revisar los tractores, encontraba uno de ellos con el tanque de diésel más vacío de lo normal y la tierra removida alrededor, como si alguien lo hubiera usado en la noche. No le di mucha importancia al principio. Pensé que tal vez don Eusebio o alguno de los peones lo movían sin avisarme. Pero cuando pregunté, nadie supo decirme nada. «¿Nadie lo toca en la noche?», me aseguró don Eusebio. «¿Estás seguro de lo que dices?». Lo estaba. Y con cada día que pasaba, se volvía más evidente que alguien, o algo, estaba usando el tractor sin permiso. Me quedé congelado por un momento, sin poder creer lo que veía. Luego, el tractor comenzó a moverse, lento pero seguro, como si alguien invisible estuviera manejándolo. Mi instinto me dijo que corriera, pero algo dentro de mí me obligó a quedarme. Saqué la linterna y la encendí, apuntándola directo a la cabina. Nada. Pero justo cuando iba a dar un paso hacia atrás, el tractor se detuvo de golpe. Y entonces, lo escuché. Un susurro. Venía desde el interior del tractor. No entendí las palabras, pero era una voz baja y rasposa, como si alguien estuviera murmurando entre dientes. El miedo me paralizó. Di un paso hacia atrás y mi bota tropezó con una piedra. Caí de espaldas, golpeándome la cabeza contra el suelo. Para cuando logré incorporarme, el tractor estaba apagado, completamente inmóvil, como si nada hubiera pasado. Pero algo más había cambiado. Las marcas en la tierra, que antes estaban ordenadas en surcos rectos, ahora formaban algo más. Un círculo. Un puto círculo perfecto en medio del campo.
La primera vez que lo noté bien fue una madrugada de julio. Había llovido durante la noche y la tierra estaba blanda. Cuando salí de la casa rumbo al cobertizo, vi marcas de llantas recientes en el lodo. No eran de las camionetas del rancho, eran del tractor. Seguí las huellas con la mirada y noté que llegaban hasta un campo donde no se había trabajado en días. Me acerqué y vi los surcos frescos en la tierra, como si alguien hubiera estado arando a escondidas. Un escalofrío me recorrió la espalda. Regresé al cobertizo y revisé el tractor más de cerca. El asiento estaba ligeramente inclinado hacia atrás, como si alguien lo hubiera movido. Había marcas de botas en los pedales, y lo más extraño, la palanca de velocidades estaba en una posición diferente a como la había dejado. Era imposible que el viento o el clima hubieran hecho eso. Alguien lo estaba manejando. Esa misma tarde le conté a don Eusebio. Tal vez algún cabrón se está metiendo en las noches, dijo cruzado de brazos. Voy a hablar con los muchachos para que estén al pendiente. Yo sabía que no era un ladrón. ¿Para qué chingados alguien robaría un tractor solo para arar un campo y dejarlo ahí? No tenía sentido, así que decidí vigilar por mi cuenta. La siguiente noche, en lugar de dormir en mi casa, me escondí en el cobertizo, detrás de unas pacas de alfalfa. Me llevé una linterna, un machete y un termo con café. Las primeras horas fueron tranquilas, solo el sonido de los grillos y el viento moviendo las ramas de los mezquites. Pero cerca de las 2 de la mañana, lo escuché. Un leve crujido metálico. Me asomé con cuidado y mi corazón casi se detiene. El tractor estaba encendiéndose solo. Las luces delanteras parpadearon, el motor tosió un par de veces y luego rugió con fuerza. Pero lo más aterrador fue que la cabina estaba vacía. No había nadie ahí. Me largué de ahí de inmediato. Al día siguiente fui a ver a don Eusebio. No me importa si me cree o no, le dije, pero algo está mal con ese tractor. Esperaba que se burlara o me llamara loco, pero no lo hizo. Me miró en silencio por un momento y luego suspiró. No eres el primero que dice eso. Me contó que hace muchos años, cuando el rancho pertenecía a su padre, había un peón llamado Santos, el mejor operador de tractores que habían tenido. Pero era un hombre terco, con un carácter difícil. Una noche, después de beber más de la cuenta, decidió arar un campo a medianoche. Nadie sabe exactamente qué pasó, pero al día siguiente lo encontraron aplastado bajo su propio tractor. Murió solo, sin que nadie escuchara sus gritos. Desde entonces, algunos trabajadores aseguraban que el tractor a veces se movía por sí solo, que se encendía en la noche, que araba la tierra en formas extrañas. Yo nunca le di importancia, admitió don Eusebio, pero si tú lo viste con tus propios ojos, tal vez sea mejor deshacernos de esa máquina. No me quedé para averiguarlo. Esa misma semana renuncié. No importaba el buen sueldo ni la casa. Algo en ese rancho no estaba bien, y no iba a quedarme para ser el siguiente en terminar bajo esas llantas. Desde entonces, cada vez que veo un tractor encenderse en la madrugada, no puedo evitar recordar ese susurro. Y preguntarme si, en algún lugar de esos campos solitarios de Zacatecas, Santos sigue arando la tierra. Después de mi renuncia, pasé varios meses trabajando en otros campos. Me fui a Fresnillo, luego a un rancho en Sombrerete y, finalmente, terminé en un ejido cerca de Jerez. Traté de no pensar en lo que había vivido en Villanueva, pero no podía evitarlo. No conté la historia a nadie, al menos no completa. Me limité a decir que algo en el rancho no me gustaba, que el tractor tenía fallas raras. Pero, en las noches, cuando estaba solo, me venía a la cabeza ese murmullo, el sonido del motor encendiéndose sin nadie en la cabina, las marcas en la tierra. El tiempo pasó, pero mi inquietud no desapareció. No fue hasta casi un año después
que supe lo que había pasado con el tractor. Una noche, mientras estaba en un bar en Jerez, me encontré con un viejo compañero de trabajo, Ramiro, un mecánico de maquinaria agrícola que conocía a muchos rancheros de la región. Después de unas cervezas, me preguntó: «Oye, tú trabajaste con don Eusebio, ¿verdad?». Sentí que algo en mi estómago se apretaba. «Sí». «¿Por qué?». Ramiro bajó la voz. «Dicen que se chingó el tractor, que de un día para otro dejó de funcionar y no hubo mecánico que lo arreglara. Lo vendieron como fierro viejo». «¿Cómo que se chingó?». «Los motores fallaban sin razón, las llantas se bajaban solas y lo más cabrón, el volante giraba sin que nadie lo tocara». Un escalofrío me recorrió la espalda. Ramiro soltó una risa nerviosa. «Dicen que la máquina ya estaba maldita desde antes, pero después de que te fuiste, se puso peor. Hubo un peón que vio cómo se encendió solo y casi lo atropella. Después de eso, don Eusebio decidió venderlo». Me quedé en silencio, recordando lo que el patrón me había dicho sobre Santos, el peón que murió aplastado bajo el tractor. «¿Y qué pasó con el rancho?», pregunté. Ramiro bebió un trago de su cerveza antes de responder. «Dicen que sigue en pie, pero ya casi nadie quiere trabajar ahí. A veces contratan peones nuevos, pero se van en cuanto empiezan a escuchar cosas raras en las noches». Por un momento pensé en ir, en ver con mis propios ojos qué había pasado, pero me contuve. ¿Para qué arriesgarme? Ya había escapado una vez, pero el destino tenía otros planes. A finales de ese mismo año, me ofrecieron un trabajo temporal en un rancho cerca de Villanueva. Era una chamba sencilla: reparar unas cercas, revisar las bombas de agua y, claro, manejar un tractor para nivelar un terreno. Acepté sin pensar. Solo cuando llegué al lugar y hablé con el dueño, me di cuenta de algo inquietante. «¿Y dice que trabajó con Eusebio?», preguntó el patrón mientras me mostraba el campo donde trabajaría. «Sí, hace tiempo». «Curioso. Este terreno antes era de él». Me quedé helado. Sin decir nada, miré a mi alrededor. No era exactamente el mismo rancho, pero estaba muy cerca. Lo suficiente como para que, si me paraba en un punto alto, pudiera ver la silueta de la casa y los cobertizos en la distancia. No dije nada. No quería parecer paranoico. Me concentré en el trabajo, tratando de ignorar la sensación de que, de alguna forma, había regresado al mismo sitio del que había huido. Los primeros días fueron normales. Me levantaba temprano, revisaba el tractor y trabajaba hasta la tarde. No había señales de nada extraño. Pero el tercer día, mientras nivelaba el terreno, sentí algo raro. El tractor se movía distinto, como si las llantas patinaran sobre algo que no podía ver. Detuve la máquina y bajé para revisar. Entonces vi las marcas en la tierra. No eran de mi tractor. Eran más profundas, como si otra máquina hubiera pasado por ahí antes. Pero yo era el único que trabajaba en ese campo. Me quedé viendo las marcas por un largo rato. Algo no tenía sentido. Esa noche, mientras dormía en una pequeña cabaña del rancho, escuché un ruido lejano, un motor encendiéndose. Me levanté de golpe y salí con la linterna. Miré en dirección al viejo rancho de don Eusebio. Todo estaba oscuro. No había luces ni movimiento. Y sin embargo, el sonido seguía ahí. No me acerqué. Me quedé en la cabaña con el machete en la mano, esperando a que el ruido desapareciera. No sé a qué hora me quedé dormido, pero al despertar, el sol ya había salido. Me sentí estúpido. Tal vez solo había sido el eco de algún motor en otro rancho cercano. Pero cuando salí a revisar el tractor, encontré algo que me hizo cambiar de opinión. En la tierra, justo al lado de mi máquina, había una sola huella. Una huella de bota vieja, marcada profundamente en el suelo. No era mía. No dije nada.
No pregunté nada. Terminé mi trabajo lo más rápido que pude y, en cuanto me pagaron, me largué de ahí. Nunca regresé a Villanueva. A veces, cuando estoy trabajando en otros ranchos y el sol comienza a ponerse, me quedo mirando el horizonte, esperando ver alguna luz encendiéndose en la distancia, esperando escuchar ese motor viejo rugiendo en la noche. Y aunque trato de convencerme de que todo fue producto de mi imaginación, hay algo dentro de mí que no me deja en paz. Porque si hay algo que aprendí en ese rancho, es que algunas máquinas nunca dejan de trabajar. Si viste estos relatos hasta el final, te invitamos a suscribirte al canal para no perderte nuevos videos. Si tienes historias que te hayan pasado a ti, no dudes en enviarlas para poder compartirlas. Nos vemos en el próximo video.